Hola amigos del Diluvio, soy Sandra Nieves, editor web de la revista El Diluvio. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más, esta vez para abordar el tema de desigualdades en nuestro número de febrero. Tenemos el gran honor de tener a Samara Martínez para una entrevista para que nos hable sobre su experiencia en cuanto a desigualdades. Samara, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, por darte el tiempo de platicar con nosotros. Gracias a ustedes. La verdad es que para mí es un gran placer siempre poder aprender y compartir juntos. Samara Martínez Montaño es periodista, académica y activista mexicana que conoce de primera mano las fracturas más profundas del sistema de salud en México. La incertidumbre emocional, la carga financiera, la desigualdad en el acceso a tratamientos y la lucha constante por la dignidad. Esta experiencia personal se convirtió en una causa colectiva. Samara es impulsora de la Ley Trasciende, una iniciativa para garantizar el derecho a una muerte digna y regular la eutanasia en México. Su voz ha abierto un debate muy necesario sobre autonomía, derechos humanos y la necesidad de humanizar el final de la vida. Con su testimonio, Samara está transformando la forma en que México entiende el dolor, la enfermedad y la libertad de decidir sobre nuestro cuerpo. Hoy más que un Samara es una referencia nacional en la defensa de quienes viven con enfermedades incurables y condiciones que los obligan a enfrentar desigualdades médicas, económicas y laborales todos los días. Su lucha pone el foco donde la política aún se resiste a mirar, en la dignidad humana. Samara, muchas gracias. Y para empezar, me gustaría que tú nos presentaras quién es Samara. Muchas gracias por tan hermosa presentación. Creo, bueno, que si algo puedo abonar, soy una mujer, soy más que un diagnóstico, ¿no? Luego, porque a veces a todas las personas que tenemos como enfermedades fuertes, se nos ve como un diagnóstico y pues justamente es eso. Soy una mujer muy soñadora ahorita que sueña con transformar el rumbo de los derechos humanos para pacientes con enfermedades crónico-degenerativas o enfermedades terminales, para darles pues esta oportunidad un tanto de libertad, ¿no? Y de descanso. Soy hija, soy hermana, pero como bien mencionas, pues también está este lado profesional en donde más allá de lo del activismo y más, pues también soy periodista, soy catedrática y soy investigadora y pues nada, hago un poco de todo, creadora de contenido y demás cuestiones. Justamente así es como en México te conocemos, creadora de contenido. Ha sido a través de TikTok, de toda tu experiencia, que pues bueno, nos hemos adentrado a lo que es tu vida, no solamente como paciente, sino también como una persona que está luchando día a día por dejar una huella en México. Así que bueno, me gustaría empezar por este punto en el que de repente entendemos la desigualdad desde lo abstracto, ¿no? La falta de ingresos, la desigualdad en cuanto al acceso a la educación, el acceso a oportunidades. Sin embargo, hay un tema que no revisamos a menudo y es cómo se vive la desigualdad desde el cuerpo habitando una enfermedad crónica. Uy, pues desde aspectos súper diversos, o sea, aquí sí yo creo que tendremos que hablar de varios tipos de desigualdades, empezando uno, pues por la desigualdad que se vive al acceso a la salud. O sea, en nuestro país la realidad es que sostener enfermedades que son para toda la vida y sostenerlas de buena manera, pues sí es un privilegio y eso muchas veces depende, más allá del acceso a la salud, pues también el tener dinero para tratarlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, esa desigualdad económica existe. Luego, segundo, nos vamos a la desigualdad laboral. Hay muchas personas que en estados, pues, críticos o de situaciones en donde, pues, tienes que estar constantemente en tu vida, ¿no?, de hospitales. A muchas personas no se les contrata por pensar que, pues, su enfermedad puede más incluso que la capacidad profesional que ellos tengan. Muchos incluso, bueno, no tienen ni la oportunidad de terminar los estudios debido a que la enfermedad, bueno, se presentó en edades tempranas y esto dificulta y luego te ponen a ti en una encrucijada porque si vas a una entrevista y no dices, pero pues luego empiezas a pedir permisos, ¿no? Para ir a las citas, a las, no sé, cualquier cuestión, es esta parte como, ¿por qué no dijiste? Pero pues si dices en un principio no te contratan y esa es la realidad. O
que al darse cuenta que necesitas de algo extra o que estás enfermo, pues te terminan corriendo. Yo tuve una experiencia en donde trabajaba para una empresa bastante importante y al pedir permiso, ¿no? De incapacidad para mi primer trasplante, terminaron corriéndome. Y entonces son ahí las desigualdades que empiezas a ver en donde, pues, no importa quizá la capacidad, ¿no? Que tengas profesional y demás, para ellos sí importa, pues, que no les vayas a generar gastos o costos, ¿no? Como tal, como empleados. Y es triste porque pues vemos muchas empresas deshumanizadas. Ante esto, bueno, pues también la desigualdad que existe específicamente, por ejemplo, en las enfermedades que yo tengo, como lo son la insuficiencia renal crónica o el lupus, la falta de visibilidad que se tienen de estas enfermedades comparados con otras. Por poner un ejemplo, y se me hace fabuloso que lo tengan, pero en octubre todo el mundo sabe que pues es el mes Es el cáncer. conmemorativo, claro, del cáncer. Y en México nadie sabe cuál es el mes conmemorativo, por ejemplo, de los trasplantes de órganos y tejidos. Y nadie usa listones verdes, que es el color significativo, y nadie, ninguna empresa, nada, ¿no? O sea, alusivo a estas cuestiones. Entonces, también dentro de las mismas enfermedades existen desigualdades, cuando la insuficiencia renal crónica es la novena causa de muerte a nivel mundial. Entonces, sí lo ves con otras enfermedades en donde para este tipo de enfermedades no hay apoyos, aunque te fallen los órganos vitales, no eres considerado discapacitado. Entonces, esas partes también son microdiscriminaciones que los vas viviendo día con día. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son enfermedades invisibles. Y es aquí donde yo me pregunto, ¿quién sufre más a lo largo de toda su vida y de manera integral? Una persona a la que no le funcionan órganos vitales o una persona a la que desafortunadamente perdió una mano y pues simplemente no la tiene. Pues estamos hablando de dos situaciones diferentes, pero que el que no funcionen tus órganos te implica muchísimas más cuestiones en tu vida y aún así no se reconoce esto ni para que tengas un tarjetón azul, por ejemplo, para un cajón de estacionamiento y que no tengas que caminar tanto. Entonces, hay muchísima desigualdad, incluso pues al vivir con enfermedades así, o sea, poniéndolo, digo, de manera muy general, esos serían como los principales ejemplos que se me vienen a la mente. Cómo dentro de las mismas enfermedades empieza a haber brechas de desigualdad. Justo, o sea, un accidente laboral que te conlleve a lo mejor a la amputación de una mano o de una pierna es muy lamentable, pero la Seguridad Social, el IMSS, te va a dar tu comprobante de que eres una persona con una discapacidad que, pues bueno, puede acceder a que no se le quite el seguro médico, a que tenga mayores, digamos, prestaciones. Una persona con una enfermedad invisible, como es la enfermedad renal crónica, te enfrentas desde el hecho de que la gente llegue y te diga, pues es que no te ves tan enfermo. Claro. Y eso pesa mucho porque, a ver, es un halago que te digan, ¿verdad? Que no, o sea, que no te ves mal, pero al mismo tiempo es como, o sea, me tengo que ver hiper mal para que me creas, como si necesitara cierta validación. Y entonces eso demerita todos los años que llevo luchando. Ahora, pues bueno, en redes sociales yo sé que uno se expone a todo, pero es bien complicado cuando te dicen, yo no creo que esté tan enferma o no creo que esté en etapa terminal, pues no, no se ve, yo me veo peor. Y es como, pero no sabes lo que me cuesta estar bien, verme bien, ser disciplinada con mi tratamiento, un montón de cosas que, pues es eso, como no se ve, parece que no existe. Y que sobre todo hablas de esto, o sea, del ser disciplinada, pero hay veces que el ser disciplinado no basta, o sea, en un sistema tan desigual como en el que vivimos, a mí me gustaría que nos contaras un poco de cómo es transitar la enfermedad a nivel económico, porque no es solamente te diagnostican, vas al seguro, si tienes que hacer hemodiálisis, te ponen tu catéter, te conectan a la máquina, si te ponen el peritoneal, te dan tu maquinita para casa, no, o sea, hay un tema que va mucho más allá, o sea, estamos hablando de que en el IMSS, en el ISSSTE, las consultas te las dan 2, 3 meses después, las de seguimiento. Tú no puedes estar esperando 2, 3 meses después, hay que acceder a un equipo interdisciplinario que es por fuera, y ahí ya hay Claro. una enorme desigualdad. Entonces, en esta parte, ¿cómo ha sido
para ti vivir esta parte, o sea, esta parte de, sí, el IMSS está ahí, me dio mi máquina, porque sabemos que tú eres un paciente en etapa sustitutiva que está con hemodiálisis, pero tienes un equipo que te está respaldando, pero eso cuesta, ¿no? Claro, pues es que es verdaderamente un vía crucis. O sea, yo llevo más de 10 años en el Seguro Social y yo se puedo decir que si estoy viva, pues es porque he tenido el privilegio y el acceso pues a la salud privada. Esa es la realidad, porque, pues como bien dices, una enfermedad así, o sea, no te espera 3 meses o 6 meses a una cita, pero pues es un privilegio que lo tienen la minoría. O sea, muchas de las personas es justo el que se sientan mal y se tienen que esperar. O sea, no hay esta ventaja de le mando un WhatsApp al doctor o voy a consulta mañana, que no se puede, esa es la realidad. Y en enfermedades de este tipo, pues no puedes, o sea, esperarte. Entonces, ha costado mucho trabajo y mucho dinero, más de lo que uno pudiera imaginar, porque no hay dinero que en hospitales alcance. Yo, si me hubiera esperado a los tiempos, ¿no? En este caso del Seguro Social, para los trasplantes, para conseguir ciertos medicamentos, no estaría viva. Esa es la realidad. Que ha implicado, pues, hacer un esfuerzo, perder patrimonios, eh, un sinfín de sacrificios que uno hace y eso que, bueno, me considero que soy una persona que ha podido de cierta manera medio solventar, porque pues enganchada estoy, o sea, estamos mi familia y yo de aquí a varios años, pero pues es bastante complicado porque entonces ves que muchas personas mueren por estar esperando el acceso a esa silla de hemodiálisis o por estar esperando que le revisen el peritoneo porque ya se le infectó. Y tristemente es que no da abasto para la cantidad de pacientes que actualmente existen. Hablo, por ejemplo, de lupus. Asistir a una cita reumatológica, al menos en mi caso, para mí ha sido imposible llevar esta cuestión dentro del Seguro Social. Eso lo veo meramente por afuera porque no me han querido dar ningún medicamento que son biológicos tipo quimioterapias, que son bastante caras, pero que antes necesitaba para frenar la enfermedad. Y todo eso fue por afuera, porque no, o sea, la enfermedad no espera. Y pues si te esperas, te mueres, esa es la realidad. Entonces, pues sí, también se batalla, digo, se agradece por las cosas que se tienen, como bien dices, actualmente mi máquina, que me llega mi material mensual y todo, pero hasta para eso tuve que, pues, no sé si llamarlo ir a pelearme, pero sí tienes que ir a exigir tu derecho. Y muchas personas, tristemente, les dicen un no y ahí se quedan y se van. No, ¿por qué? Porque igual pues, se aprovechan del desconocimiento, de la ignorancia, y es por eso que siempre digo que el mayor enemigo de un paciente es la ignorancia, porque se aprovechan de eso muy feo. Y es triste, y pues la gente termina muriendo al final de cuentas. Una consulta en promedio, más o para que la audiencia tenga una idea, porque de repente, pues bueno, en un país en el que lamentablemente resolvemos muchos de los padecimientos con la enfermedad, digo, con la farmacia con consultorio de la esquina, pues evidentemente hay padecimientos, eso te cura una gripa, te cura un mal estomacal, una enfermedad crónica no se cura en la farmacia de la esquina. ¿Entre cuánto está oscilando la consulta con un especialista de reumatología, un nefrólogo, un nutriólogo renal? Pues ahorita más o menos andan alrededor de 1,500 pesos la consulta de 20 minutos, ¿verdad? Tampoco, no creamos que es una consulta muy extensa. Más o menos 1,500, entre 1,300, 1,500, las consultas con los, pues sí, con el especialista, más obviamente pues, todos los medicamentos, eh, laboratorios, obviamente que se tienen que hacer y pues todo el gasto que conlleva. O sea, la verdad es que, bueno, ya cuando eres cliente frecuente, puedo decir, o sea, que como en mi caso, que ya mi cuerpo de doctores me ha acompañado muchos años, ya hay veces que la verdad es, no sé, hay ciertas dudas, por ejemplo, que se pueden atender hasta por un WhatsApp, pero justamente ese es el privilegio de años pues de pagar, ¿no? De tener esa consulta inmediata, porque hay veces que como pacientes se tienen muchas dudas, obviamente,
Y esas dudas es hasta, voy a poner un ejemplo, si a mí me llega un resfrío, yo no puedo ir con el médico en la esquina a que me recete por toda esta. Entonces, pues es consultar a mi doctor, ¿no? De cabecera, y tengo ese privilegio de consultarlo por un mensaje, digo, para no ir a asistir, y está perfecto. Pero mucha gente a la que no, pues, termina tomándose cualquier cuestión y entonces eso luego trae otro efecto negativo para el cuerpo. Y es bastante complicado porque también ahorita que hablabas de la nutrición renal es cara, no es algo barato. Entonces, muy pocos tienen el privilegio de tener el acceso a estar pagando, porque esas sí deben de ser consultas mensuales o quincenales, dependiendo de tus laboratorios, de estar pagando a algún especialista y de apegarse a lo que el especialista pues te receta, porque hay comidas caras, sobre todo las personas que están en hemodiálisis tienen que tener una buena fuente de proteína y sabemos que comer carne pues no es quizá viable para muchas personas y entonces es feo porque pues salen más baratos, no sé, comer otro tipo de cuestiones que no son tan recomendables, pero pues ¿cómo le haces cuando no se tienen los recursos para eso? Y se vuelve, si te fijas, como un ciclo, o sea, El de ciclo muchos, o sin sea, fin. totalmente. Y entonces muchos pacientes, además, bueno, pues sí, o sea, que el cuidado y todo, pues no saben muy bien las cosas que tienen que hacer y que no, pues porque simplemente no se tiene acceso. ¿En qué momento tú, volteando hacia atrás en estos 10 años que llevas en este proceso, con estos dos diagnósticos de enfermedades, en qué momento volteaste y dijiste, el sistema me dejó sola? ¿Lo llegaste a sentir? ¿Lo has sentido en más de una ocasión? No solamente el sistema de salud, o sea, el Ujú. sistema de cuidados, porque también ahí hay un tema, o sea, de repente al paciente se le da una hojita donde dice tienes una incapacidad por X número de días, pero cuidador primario pues no tienes acceso, entonces tu red de cuidados pues cada vez se va volviendo más chiquita entre muchos otros factores, pero eso es una limitante. En el sistema laboral, tú mencionabas que pues bueno, tuviste esta experiencia que es dolorosa, el quedarte sin trabajo, porque ya no nada Claro. más es el chin, ¿qué hago para llegar a final de mes durante diciembre? Es un chin, ¿cómo le hago? Porque me acabo de quedar sin IMSS. Chin, ¿cómo le hago? Porque me acabo de quedar sin recursos para seguir pagando. O sea, ¿cómo ha sido este transitar y navegar en este sistema que no está diseñado para personas con enfermedades crónicas de todo tipo? O sea, digo, hay estas que son mucho más graves y que requieren de un tratamiento constante, como son la enfermedad crónica, la enfermedad renal crónica, el lupus, padecimientos pulmonares, pero ¿cómo ha sido navegar en este sistema que no está listo? Pues obviamente ha sido sumamente desgastante, sumamente difícil. Em, Llega un momento, ahorita que me preguntas, ¿cuándo sientes o has sentido que te falló el sistema? Pues desde que me diagnosticaron, porque fue un mal diagnóstico. O sea, a mí el primer diagnóstico que recibí, que fue a los 17, que me diagnosticaron con hipertensión y dislipidemia mixta, jamás se me pasó a un especialista para ver qué lo estaba ocasionando. Nada más se me trató eso a los 17 años siendo deportista, siendo súper joven, y yo siento que si desde ahí me hubieran canalizado correctamente con un especialista, pues igual yo otro, no sé, esa otra historia hubiera sido la mía. Entonces, falla muchas veces, falla cuando necesitas medicamentos y no los hay, o sí los hay, pero los doctores no te los quieren dar. Falla cuando em, es, no quiero decir todos, pero sí la mayoría de los especialistas son muy celosos. Si tú llegas, por ejemplo, con las recomendaciones del doctor privado al que pues fuiste a ver por la urgencia, pero pues el medicamento no lo puedes comprar, entonces llegas, ¿no? Y no, no te lo quieren dar por el simple hecho que te atendiste afuera. Y una vez me tocó una experiencia con un hematólogo. Yo pues estaba, o sea, había en verdad hecho muchísimas cosas por particular y necesitaba una inyección que costaba como 20,000 pesos. Y pues conseguimos la cita, llegué con el hematólogo, le expliqué todo lo que había pasado, que era un montón de cosas. Y bueno, cuando le dije, esto es lo que pues me han recomendado los doctores que me han acompañado, que al final de cuentas son los que, o sea, meses llevan tratándome,
y simplemente volteé y me dice, yo no acepto opiniones externas, yo te voy a dar esto. Cuando él conoció mi caso hace 5 minutos en la consulta. Y obviamente te da enojo y te da rabia porque, pues, si tres de afuera te lo están recomendando y solo por este ego, insisto, no todos, pero sí una gran mayoría es eso. Y entonces te enfrentas porque, pues, ahí te quedas callado, porque si le respondes no te da medicamento. No, y no Esa es te la dan realidad. cita, o ya no te dan el seguimiento. Entonces, Ya no te dan el seguimiento, entonces es justo, o sea, se batalla muchísimo. Ahora personas que digan, pues sí, pero todo lo que te ha dado, y estoy muy agradecida, pero a mí siempre la incongruencia es que, a ver, no me molestaría si directamente se dijera lo mal que estamos, pero cuando se trata de disfrazar la realidad de lo que vivimos muchas personas, eso es el enojo, porque entonces yo a todas esas personas hablando de cuestiones políticas y demás, los invitaría a los hospitales para que vean cómo están desaturados, cómo están de sucios en muchas ocasiones, o sea, lo vemos seguido y se me hace una falta de respeto que salgan y digan que estamos mejor que nunca cuando no es la realidad. el sistema no está listo para que o sea, para que la población envejezca y sobre todo que envejezca con enfermedades que necesitan monitoreo constante. Ahora, lo veo desde el otro lado, ¿no? Desde ya un ámbito más laboral. Y es que tampoco estamos listos como país para que en un trabajo te den esta, es que ni siquiera es una ventaja, es una prestación mínima básica, o sea, el hecho de, oye, tengo que ir a una cita, tengo que irme a hacer laboratorios, tengo que, o sea, es una brecha y una lucha continua donde los empleadores, las empresas no están listas para esto, o sea, ni hay empresas que ni siquiera te dan el seguro, o sea, cómo es de repente esta desigualdad laboral, o sea, cómo logra un paciente crónico sobrellevar su vida personal, su salud, su trabajo, cómo lo logra, cómo se equilibra. Sí, mira, la mayoría de los pacientes creo que no logran hacer ese equilibrio y los pocos que lo logran, pues es forzándote, o sea, es llevándote a un extremo, porque obviamente si tú trabajas, tienes que dar los mismos resultados o mejores que todo el común denominador de la flotilla, ¿no? De empleados. Y entonces te cuesta 3 veces hacer más las cosas. Y no hay cabida para el flaqueo, ni para las excusas, ni para el pretexto, así como hay gente que labora igual, pero pues depende de cada paciente. La mayoría incluso pues no trabaja, entonces no tiene seguro, no tiene dinero suficiente pues para todo lo que conlleva. Habemos personas pues como yo que quizá, no sé si llamarlo privilegio, porque pues cuando algo te cuesta y te cuesta mucho y te cuesta mantenerlo, no es un privilegio, o sea, es ahora sí que esta entrega de un trabajo, o sea, el que yo pues siga trabajando y no haya dejado de estudiar y me siga preparando, me ha implicado muchísimo esfuerzo, o sea, no es como que se me haya dado, no, 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 simplemente, pues, no sé, aquí es cuando sacas toda la fuerza interna de ti y no hay cabida para que pongas un pretexto, no hay cabida para que no hayas las cosas, al contrario, tienes que hacerlas bien y te tienes que superar todos los días, aún así te duele el cuerpo, aún así te conectes 10 horas a una máquina, aún así tengas que ir a las consultas, ir a que te piquen, ir a que te pongan quimios y el lunes están en el trabajo. Tristemente a las empresas eso no les importa. Y eso entonces es feo porque pocas empresas lo hacen. Yo ahorita tengo la fortuna de estar en una empresa que así lo hace, pero pues la mayoría no, porque hablamos de un país que pues, está muy deshumanizado y que al final de cuentas, si no es redituable para ellos, es reemplazable. Vivimos en una sociedad en la que tienes que ser productivo y tienes que echarle ganas y no te rindas y es poquito el esfuerzo que estás haciendo, pero no es lo mismo, y a ver, hay un tema muy básico, no es lo mismo habitar el privilegio de un cuerpo sano que te va a responder cabeza con cuerpo a un cuerpo que tu cabeza va mucho más adelante de lo que puede ir tu cuerpo. ¿Cómo Totalmente. logramos este cambio empresarial? ¿Cómo logramos este cambio hasta dentro de los mismos compañeros de trabajo para humanizar nuestros entornos? ¿Cómo logramos eso?
que el mundo no está creado para personas enfermas. Esa es la realidad. ¿Cómo se logra? Pues es un cambio estructural tremendo desde lo más profundo de la educación, de nuestras casas, porque jamás se nos enseña incluso esta cuestión de empatía, ¿eh? O sea, puedo decir desde la empatía que en vez de ser empáticos, muchas personas incluso hasta se alejan, ¿no? Y no sé, o sea, creo, no quiero ser negativa, pero así como lograr un cambio, híjole, no, yo creo que si nos vamos a empresa por empresa, sí sería pues, primero entender cuál es la visión y la misión de la empresa, ¿no? Y si dentro de esto está ser una empresa humana, ser una empresa que apoye, eh, es increíble y pues sí, lo entienden perfectamente, pero hay más, y vuelvo a lo de las cuestiones invisibles, hay más espacios de trabajo para personas con discapacidades visibles que para personas con cuestiones o enfermedades invisibles, porque pues así demuestras que eres una empresa amigable y que das estos espacios de trabajo y que al final de cuentas no les toma ir a consultas y no les toma hospitalizaciones y entonces es eso nuevamente, es un sistema que se tiene que cambiar desde abajo. La pregunta aquí sería, pues, ¿qué empresa está dispuesto a hacer eso? Que ojo, tampoco es como que les tomara diferente, supongamos de una empresa de 100 empleados, que dos tengan condiciones crónico-degenerativas, pues tampoco es que, o sea, los 100 empleados estén enfermos. Pero bueno, he aprendido en este tiempo pues, que las empresas tienen sus intereses y que luego esos intereses suelen ser todo menos humanos. Porque aquí hay un tema bien interesante y es que en México nos encanta Día de Muertos, nos encanta este festejo, la muerte, somos muy cercanos, pero cuando se habla de bien morir, cuando se habla del derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, es ahí donde ya varios brincan y no les gusta y empieza esta batalla moral de, no, pues es que es cuando tu tiempo natural acabe, o sea, a final de cuentas es una, a ver, derecho básico, vivir dignamente. Y ese derecho a vivir dignamente atraviesa el trascender de manera digna. ¿De qué tendríamos que estar hablando en México para comprender que esto no es un tema de moral, es un tema de derechos? De muerte, o sea, tan sencillo, porque no hablamos de muerte. En nuestras casas desde pequeños se nos enseña a no hablarla para no invocarla, ¿no? O algo y ay, toco madera. O sea, es una cuestión verdaderamente cultural súper arraigada y que la vemos siempre como algo malo, como algo negativo. Y entonces, eso creo que como sociedad sí lo podemos hacer. Podemos comenzar a hablar desde pequeños en nuestras casas con nuestros hijos, porque es lo más natural del mundo. Y entonces, el estar preparado para estas cuestiones también te hace vivir más apasionadamente día con día, porque aprendes esta fragilidad de la vida. Y pues en la enfermedad eso es lo que aprendes, a que un día estás bien y al otro no, entonces aprendes que la vida es muy frágil, pero pues pocas veces hablamos de eso de manera seria, más allá del 2 de noviembre, ¿no? Porque ahí sí todo es risa y todo es fiesta. Y hacemos canciones y hacemos calaveritas y hacemos un sinfín. Entonces, uno es eso. Dos, pues la cuestión de la religión pesa mucho. O sea, estamos tan adoctrinados a que podemos ser dueños de muchas cosas, pero no puedes ser dueño de tu propio cuerpo, porque pues Dios es el dueño de tu cuerpo y Él decide y si tú sufres y llevas 10 años y así, es porque Dios quiere. Entonces, para mí eso es una cuestión de adoctrinamiento muy fuerte, que muchas personas no razonan y no son conscientes de lo que repiten y nada más lo repiten porque estructuralmente se les fue enseñado desde pequeños. Em, ¿Qué pasa aquí? Que, bueno, también pues, criminalizamos mucho la compasión y eso a mí me da mucha tristeza porque ¿cómo es posible que si alguien pide descanso, porque su cuerpo no sirve y porque le cuesta respirar, no podamos otorgárselo, pero a las mascotas sí? Em, Se me hace increíble que
esté tipificado, por ejemplo, en nuestro Código Penal como homicidio por piedad. Porque si alguien te ayuda, es Es homicida. piadoso y lo meten a la cárcel por ser piadoso. Y es como, pues, ¿en qué país solidario y humano vivimos? Creo que nos cuesta mucho y con la ley trasciende, que es lo que se trata, pues romper paradigmas, de entender que esto no es una ley de muerte, es una ley de amor, es una ley de respeto a la vida y es un amor, una ley sobre todo de autonomía, o sea, y de dignidad humana, que cuando ya no hay más que hacer médicamente hablando, ya la persona no quiere prolongar más, no quiere seguir conectado a una máquina, pues es decisión de él y al final es una decisión que no implica ni se lleva a nadie más que a él íntegro. Podemos, ahorita te decía, y culturalmente se nos, ahora desde pequeños, ¿no? Se les dice a los niños, tú eres dueño de tu cuerpo y nadie puede tocar aquí, nadie puede tocar allá y dueño de... Pero cuando quiero ser entonces dueño de mi vida entera, entendiendo que la vida va desde la concepción hasta la muerte, en esa última decisión, que es muy importante, se nos niega rotundamente. Y es ahí entonces donde es, pues hay que hacer toda esta nueva reeducación. Y sí, me he topado con personas que me dicen, ¿sabes qué, Samara? En estos 3, 4 meses que yo escuchándote, yo al principio decía, no, pero ahora te entiendo. Y que al final, pues es un derecho para quien guste tomarlo, no es nada impuesto. Y más vale, siempre digo, o sea, tener el derecho y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Que nadie sabe cuándo se le va a caer esa corona del privilegio de salud. Y ese día, cuando médicamente te digan, tienes una enfermedad en etapa terminal, o tienes que conectarte todos los días a una máquina, o estés cansado de sufrimiento y de hospitales, puedes simplemente irte por la puerta grande, en compañía, con amor, haciendo todo este protocolo humano que merecemos. No solamente es una ley que va a beneficiar al paciente, le da a la familia esta oportunidad de un cierre humano, de un cierre digno. Totalmente. Porque estás hablando, y este tema de la tipificación del homicidio piadoso, imagínate, o sea, destrozas una familia. Si el paciente, en tu caso, un paciente renal, decide dejar de dializarse, no es una muerte bonita, es una muerte dolorosa, es una muerte muy larga, es una muerte que va a tomar mucho tiempo. Entonces, ¿dónde queda tu dignidad? ¿Dónde queda el amor hacia la vida? O sea, me parece que tendríamos que estar hablando de cómo realmente tenemos que humanizar la muerte y dejar de hacerlo Totalmente. un tema de, no, es que no le invoques, o que sea un tema que ni siquiera se habla entre las parejas, ¿sabes? Que es como de, no, pues me voy a morir antes. No, no, ni digas, no digas, no digas. Tendríamos que estar transitando hacia esa conversación. ¿Cómo es que empieza este proyecto de la ley trasciende? ¿En qué momento? Pues, o sea, el año pasado, cuando tras perder mi segundo trasplante, yo sé, ¿no? Y hablan conmigo los médicos, no iba a haber oportunidad ya de mejorar mi calidad de vida. En que a partir de ese momento, bueno, se venía un declive, porque pues es una enfermedad, son enfermedades degenerativas, que si bien me conecto a una máquina 10 horas todos los días para estar viva, pero cada día pesa más conectarme. Cada día se vuelve más difícil, el peritoneo va a dejar de funcionar. Y entonces es como, a ver, me puse a pensar y dije, cuando esto deje de funcionar, ¿qué? Porque he visto cómo mueren los pacientes intoxicados. He visto cómo mueren los pacientes en brote de lupus. Y yo no quiero eso. Y yo creo que nadie lo quiere, pues, pero es ahí cuando digo, a ver, obviamente revisé, y Suiza es carísimo, o sea, es el único país que acepta extranjeros. Perdón que te interrumpa, cuánto le costaría a una persona en México trasladarse a Suiza para poder hacer válido este derecho a una muerte digna? Y el proceso y todo alrededor de 800,000 pesos, sin contar, porque Claro. eso no lo sé, cuánto cuesta el trasladar las cenizas, ¿no? Que es un proceso caro, porque se implica, pues, muchas cuestiones legales. Es un dineral, o sea, hablamos nuevamente de los privilegios. Y entonces digo, a ver, como, ¿por qué voy a tener que ir a un país del otro lado del mundo a hacer lo más natural del mundo?
no, mi mente pues, no lo concibe. Y entonces me metí a revisar y demás. Dije, ¿por qué México, no? Y encontré dos hipótesis, puedo decir, principales. La primera es pues que uno se ha intentado legislar desde el privilegio de tener salud, o sea, siempre entre políticos y que también aparte tienen el privilegio de tener acceso a una salud privada. Y dos, Seguros médicos mayores que no les ponen restricciones, a lo mejor como a un claro, ciudadano promedio, que tu póliza a lo mejor hasta te la cancelan. totalmente. Y dos, pues que también nunca se había tomado en cuenta los pacientes para legislar. O sea, el último intento fue en el 2023 por Salomón Chertoriski y Emanuel Reyes y estuvo a punto de lograrse, pero no se hizo más ruido como ahora. O sea, ¿por qué? Pues porque no le preguntaron a un paciente, oye, ¿Cómo es? ¿cómo es? O sea, ¿qué? No. Y entonces eso es lo que hace como la conversación diferente. Y dije, bueno, pues voy a ser la primera paciente que alce la voz, pero no soy la única que lo piensa, eso es claro. Pero pesa mucho y hay muchos pacientes con los que he tenido la oportunidad de conversar, que aunque lo quieren y lo necesitan, no lo hablan por el peso religioso de su familia. Y eso es muy fuerte porque entonces yo me pregunto, ¿dónde está el amor al prójimo? O que no lo hablan porque tampoco ya tienen la fuerza de hacerlo. O sea, algo de reconocerse es, estás atravesando un proceso médico complejo con todas las implicaciones que tiene, porque la diálisis peritoneal, para los que no lo sepan de la audiencia del diluvio, es un tema enorme día con día. O sea, te es cuidados de limpieza, de medicamentos, de estar monitoreando tu presión, de estar monitoreando líquidos que consumes, de estar, o sea, es un brete. A eso súmale que sigue siendo una persona que trabaja y ahora que se dedica al activismo. O sea, hay una lucha que se está dando y que no todos los pacientes, el cuerpo les responde para hacer este activismo. Entonces, me parece muy loable esta lucha que estás haciendo porque no es un derecho individual. Y no es un derecho como lo es el derecho a la educación, que es a fuerza y se recibe o se recibe. Pues aquí hablas de algo y me parece muy importante volver y retomarlo, el que exista para que si lo necesitas accedas a él y si no, no te pasa nada. Exacto. O sea, aquí sí es hacer la invitación a que si por cuestiones personales, que es totalmente o sea, respetable, simplemente no obstruyas en que se logre el derecho para muchas personas y que al final de cuentas, pues nadie se quiere morir hasta que se está muriendo. Y ese día, cuando las personas se estén muriendo, puedan recordar que hubo alguien que luchó para que al menos esa parte de su vida, si ellos así lo desean, no sea tan dolorosa y no se les obligue a seguir por ese camino. Y sí ha sido como, pues, equilibrar toda esa parte, pero luego digo, bueno, qué bueno que este año ha sido estable para poder lograr esto, porque yo no sé el día de mañana y si algo llega a pasar, pues siento que ya dejé parte del camino recorrido y yo esperaría que, que trascienda lo antes posible y que el próximo año pues estemos hablando de una legalización en nuestro país porque es necesario totalmente. Y me acuerdo mucho de uno de tus videos en TikTok donde hablabas de una paciente, no recuerdo bien el tipo de enfermedad, pero que se ve mal, se ve como lo que espera la sociedad que sea una persona enferma en etapa terminal, porque tú estás en una etapa terminal de la enfermedad renal crónica, Ujú. pero es una enfermedad terminal que de momento no te va a matar, de momento. Y la gente espera verte tendida en una cama conectada a 300,000 tubos como para que sea justificable, la ley trasciende. Exacto. ¿Cómo esperas que la sociedad o qué esperas que la sociedad entienda de esta lucha? Uno, que no es que te rindas, ¿no? Porque luego me choca y digo, es que es salida fácil. No es salida fácil. O sea, cuando llevas años luchando, haciendo de todo, no es salida fácil. Al contrario, es una salida, no sé si llamarlo salida, es una decisión muy valiente, muy consensuada, muy reflexionada y
yo esperaría que aprendamos a que no es necesario llegar a estar en cama, entubado, a no poder más para entonces sí, no, 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 es cuestión de, y yo lo escucho todos los días, cuando gente es que yo no podría, pues yo tampoco había podido, pero es la única opción que me queda es sobrevivir. Entonces, que también, que si alguien no quiere, porque es válido echarse toda la ronda de quimioterapias y desgastarse y sabiendo que tiene posibilidades mínimas de que eso salga bien, y si así lo desea en su integridad y en su individualidad, pues simplemente que respetemos las decisiones de los demás. Nadie sabe qué tanto pesa la cruz más que la cana. Me gustaría, para ir cerrando ya, que nos describieras en una frase, si tuvieras que explicar la ley trasciende en una sola frase. Déjame pensar, es que una sola frase está difícil. Dignificación del alma y trascendencia de la vida. Me ha gustado mucho que cuando has hablado y se te ha preguntado en muchas entrevistas si tu deseo es morirte y tú dices, no, o sea, yo quiero vivir, lo que quiero es irme de esta vida por la puerta grande y creo que a final de cuentas es el derecho mínimo que todos necesitaríamos en esta vida, vivir cada día de manera digna y trascender desde el amor. Entonces, yo te agradezco muchísimo. Me encantaría que nos dejaras un mensaje a la audiencia del diluvio de algo que nos debería quedar ahí como conciencia y sobre todo, dónde te podemos seguir, dónde podemos seguir esta lucha, qué iniciativas son las que vienen, qué movimiento. Por ahí vi que estás recolectando historias de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas o de los cuidadores para dar estos testimonios de vida y pues bueno, seguir muy pendientes de lo que depara este año, 2026, para La Ley Trasciende y para Samara Martínez. ¿O qué les diría? Que nunca dejen que nada ni nadie esté por arriba de su dignidad, que la voz al final de cuentas es la herramienta más poderosa que tiene el ser humano y que la utilicen para luchar por lo que creen digno, que para mí es un placer estar luchando pues por todas las personas que lo necesiten y que eso me mantiene viva, eso me da mucha energía para seguir. Como ya lo he dicho, si tú tienes salud y tienes el privilegio de estar sano, pues ¿qué te hace falta para cambiar al mundo? Tienes todo, entonces que no se nos olvide que la vida es fugaz, pero que se disfruta día con día, segundo a segundo. Me pueden encontrar en mis redes sociales, en TikTok como sam.amm, en Instagram como samara.amm y en Facebook como Samara Martínez, Ley Trasciende. Y pues cualquier cuestión y duda, por ahí publico en mi sitio de internet que es www.leytrasciende.org, donde también pueden revisar la ley y todos los avances de ella. ¿Cómo nos sumamos? ¿Qué podemos hacer para hacer más ruido, para que lleguen más espacios, para que sientan la presión los legisladores? Porque al final de cuentas, por ahí vemos que ya se hicieron medio patos con la ley de la ley laboral de 40 horas, que por ahí le van dando largas a ciertas cosas. ¿Cómo le hacemos para que sientan la presión de que hablemos de esto, pongámoslo en la mesa? Yo creo que primero, pues empezando a hablar desde la casa, ¿no? Es bien importante, o sea, en sus conversaciones del día a día con amigos, porque luego se van haciendo estas células, ¿no? Tú pasas la conversación y luego esas personas las pasan en la casa, la pasan. Eso. Dos, pues redes sociales ahora son súper poderosas. Eso es lo que me llevó al Senado de la República a presentar. Entonces, que compartan, den like, busquen a sus senadores y a sus diputados, a los que los representan, mándenles un correo exigiéndole esto para ejercer presión y pues estar atentos para que se viene Parlamento abierto y vamos a necesitar muchas personas y en ese momento pues yo estaré encantada de poder que me acompañe y firmando también la recolección que tenemos en change.org/ley trasciende y pues eso, o sea, acompañando desde la empatía y desde el amor y no necesitas estar enfermo para apoyar esto, es también por su futuro. Samara, mil gracias por esta entrevista. En serio,
Nos vamos con muchas lecciones. Y pues nada, es un placer poder compartir y aprender con ustedes.